Hola, soy Isabela Montero Torres. En este video abarcaré lecturas que corresponden a la sesión número 7 denominada Dios Uno y Trino. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Dios Trino. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea habla sobre el misterio de la Santísima Trinidad, afirmando que este es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. La segunda idea revela que Jesús, Hijo único de Dios, es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él, además que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. La tercera idea aclara que la Trinidad es una y por ende no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, siendo así la unidad divina trina. Un resumen del texto es el siguiente. Comienza hablando sobre el misterio de la Santísima Trinidad, recalcando que ese es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, puesto que es la fuente de todos los otros misterios de la fe, siendo por ello el misterio de Dios en sí mismo. Este misterio solo Dios puede dárnoslo a conocer al revelarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Posteriormente se habla sobre la revelación de Dios como Trinidad, resaltando primero la gran implicación que invocar a Dios como Padre tiene, puesto que designar a Dios con el nombre de Padre indica, según el lenguaje de la fe, que Dios es origen primero de todo, autoridad trascendente y además bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. El lenguaje de la fe se sirve de la experiencia humana de los padres. Sin embargo, no se debe olvidar que Dios trasciende tanto la distinción humana de los sexos como también la de paternidad y maternidad humana, pues al final nadie es padre como lo es Dios. Se menciona también que Jesús ha revelado a Dios como Padre, pero en un sentido nuevo, pues no lo es solo en cuanto creador, Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que de manera recíproca solo es Hijo en relación con su Padre. Esto destaca la importancia de Jesús, considerado como el verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Es por lo anterior que Jesús, Hijo único de Dios, es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. En el texto también se presenta al Espíritu Santo, otra persona divina que procede principalmente del Padre, pero también del Hijo, siendo por lo tanto Dios uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y de la misma naturaleza, recibiendo así una misma adoración y gloria. En el texto se habla también sobre el dogma de la Santísima Trinidad, recalcando que la Trinidad es una y por ello no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, siendo así la Trinidad consubstancial. Por lo anterior se comprende que las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que más bien cada una de ellas es enteramente Dios. Sin embargo, se aclara que las personas divinas son distintas entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Finalmente, en el texto se aclara que toda vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El segundo texto es del Evangelio y se titula Evangelio según San Marcos capítulo 4. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea presenta la parábola del sembrador, la cual muestra que la palabra de Dios puede manifestarse de distintas maneras de acuerdo al tipo de corazón humano que se tenga. La segunda idea resalta la parábola del grano de mostaza, utilizándola a Jesús para explicar la magnificencia del reino de Dios comparándolo con un grano de mostaza. La tercera idea recalca la importancia de mantener la fe en Jesús, sobre todo ante la adversidad. Un resumen del texto es el siguiente. Comienza relatando las enseñanzas que Jesús continuaba dando por medio de parábolas, en donde se presenciaba una multitud de gente que buscaba escucharlo ansiosamente. La enseñanza en este capítulo comienza con la parábola del sembrador, la cual nos muestra que la semilla sembrada es la palabra de Dios, plantada esta en el terreno, es decir, en el corazón de los humanos, y siendo el sembrador, es decir, Dios, quien precisamente siembra la palabra, dando como resultado que esta siembra de efectos diferentes de acuerdo con el tipo de corazón humano que se tenga. Se enfatiza, por ello, en los cuatro posibles tipos de tierra, en donde la semilla, es decir, la palabra de Dios, puede ser sembrada. El primer terreno es aquel donde la semilla cayó al borde del camino y donde los pájaros se la comieron. El segundo es el terreno pedregoso, donde a causa de la falta de tierra y su poca profundidad, aunque la semilla brotó enseguida, una vez salido el sol se consumió y por falta de raíz se secó. El tercer terreno es aquel donde la semilla cayó entre abrojos, pero estos al crecer la ahogaron y por ello no dio grano. Finalmente, el resto cayó en buena tierra, en donde nació, creció y dio grano la semilla. El significado de esta enseñanza es posteriormente revelada por Jesús a sus discípulos. Respecto al primer terreno se hace referencia a las personas de corazón duro, que están al borde del camino donde se siembra la palabra, personas que al escucharla no la comprenden realmente y por ende no la aceptan. Por ello, en cuanto la escuchan, Satanás les arrebata la palabra sembrada en ellos con cierta facilidad, pues la palabra no halla lugar en ellos.
El segundo terreno muestra a las personas de corazón poco profundo, aquellas que aunque escuchan la palabra de Dios, la reciben con alegría y emoción momentánea, pues al no tener raíces fuertes, es decir, no estar bien puestos ante cualquier dificultad del mundo, persecución por causa de la palabra o cualquier posible prueba, caen, se sucumben o apartan, dejándolos fuera del camino para seguir a Cristo. El tercer terreno hace referencia a aquellas personas que reciben la semilla entre abrojos, es decir, aquellas que aunque escuchan la palabra, por los afanes de la vida, así como por la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo que el mundo nos ofrece, no se llevan el fruto de Dios, alejándose por ende de su camino y dejando la palabra estéril. Por último, aquellos que reciben la semilla en tierra buena son aquellas personas de todo corazón, pues realmente escuchan la palabra y la aceptan. Por ello, son en quienes la palabra crece y lleva fruto, gracias a su perseverancia. En el capítulo también se hace referencia a la parábola del grano de mostaza, afirmando Jesús con ella que el reino de Dios puede ser comparado con un grano de mostaza. La explicación dada versa en que al sembrarlo en la tierra, siendo la semilla más pequeña, ésta puede crecer magníficamente alcanzando una altura mucho mayor que cualquier otra que la rodee, lo cual explica que el reino de Dios goza de una gloria inevitable en cuanto a su expansión en nuestro mundo. Finalmente Jesús, después de dar estas enseñanzas, se despidió de la multitud y comenzó a navegar hacia su próximo destino. Durante el viaje comenzó una gran tormenta, la cual puso a los navegantes fuera de control, estando por ello muy angustiados. Mientras tanto, Jesús se encontraba dormido. Sin embargo, ante la desesperación, fue despertado por los tripulantes, quienes le reclamaron, pues parecía que no le preocupaba lo que acontecía. Jesús, respondiendo a dicho reclamo, se levanta e increpa al viento y manda a callar al mar con tan solo 2 palabras, trayendo calma nuevamente. Ante ello, Jesús reclamó a la tripulación el por qué temían, cuestionando así su fe, lo cual enseña la importancia de creerle sobre todo en la adversidad, teniendo así fe que Él tiene el control de nuestras vidas y que es más grande que cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Muchas gracias por su atención y hasta luego.